king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. That's my king. El Ministerio Internacional Pentecostés en Marcha presenta Este es mi Rey con Edwin Marcos Díaz. Flora Martel era mi abuela y mi abuela era pastora. No era pastora de una iglesia, sino ella era pastora de ovejas, de cabras, pastora de vacas, de bueyes. Ella era pastora. Yo tuve la oportunidad de visitarla muchas veces. De hecho, cuando era niño, tenía más o menos 7, 8 años, mis padres me llevaron a la casa de la abuela y me dejaron ahí para estar ahí con la abuela unos días y compartir con la abuela. Y había llegado a ese pueblo un evangelista. Y la abuela y toda la gente se fueron a ver la campaña en la plaza. El evangelista era de esos evangelistas trágicos que siempre, los mensajes evangelísticos a través de amenazas, siempre. Se va a caer tu casa, se va a caer la montaña, se va a caer el cerro. Y yo me puse a llorar después de la campaña y decían, ¿por qué lloras? Y lloraba, toma tu juguete, toma tu leche y vete a tu cama a dormir. Y lloraba. Y me dicen, ¿por qué lloras? No, es que había un hombre que estaba hablando en la plaza y todo el mundo lo escuchaba. Y este hombre decía que el mundo se va a acabar. Y por eso lloro así, porque yo estoy lejos de mi mamá. Se acaba el mundo, yo quiero morir con mi mamá y al lado de mi mamá. Quería dormir abrazado a mi mamá. Yo no quiero morir lejos de casa. Nadie quiere morir lejos de casa. Mi abuela era pastora. Un día me dijo, te encargas de las ovejas. Al día siguiente lo que yo hice fue abrí el corral tempranito y las ovejas salieron y estaban deambulando por ahí. Y me dijo, ¿qué has hecho? Tienes que primero abrir la puerta y dejar a la mitad de las ovejas que salgan. Y cuando salen la mitad van a tomar agua. Ellos no le van a ir porque no están completos, el redil no está completo, todos no están afuera. Una vez que ven que han tomado agua, esa mitad abren la puerta completo. Los que ya han tomado agua están más calmados y van a esperar a las otras que tomen agua. Y después se van a ir juntos. Las ovejas, mentalmente ellos dicen, si estamos juntas, vamos a caminar. Si estamos separados, vamos a esperar a las otras que se unan a nosotros. Eso es la oveja. ¿Qué hace una oveja qué es lo que ve una oveja en medio de la multitud? Ve las espaldas, los rabos de las otras ovejas. Ellos están en la manada y ven y dicen, ahí están todas las espaldas de mis hermanas, voy a seguir. Adelante de ellas sé que está el pastor. Las ovejas no salen cuando están divididas. Y cuando nacía una oveja, mi abuela cogía aceite, mucho aceite. Y el aceite lo ponía en una especie de pastilla como si fuera para la infección, lo molía unas pastillas ahí. Lo mezclaba con aceite. En cuanto nacía la ovejita, le tiraba todo el aceite que podía en la nariz, en la boca, en las orejas, en el ombligo y en todas las partes blandas del cuerpo. Yo le decía, ¿por qué hacen? No, es que el aceite impide que las moscas se paren ahí. Si las moscas se paran en las orejas y ponen huevos, los huevos van a nacer unas larvas, unos gusanos que se van a entrar al cerebro de esa oveja bebé. Y la oveja bebé, cuando tiene parásitos dentro del cerebro,
va a empezar a cabecear, a golpearse y se va a morir. Las ovejas son indefensas. Nosotros somos indefensos ante el pecado. Solamente la sangre de Jesucristo, la presencia del Señor nos hace fuertes. Amén. Solamente la protección de Dios nos hace fuertes. A su nombre. Amén. A su nombre. A su nombre. No somos superhombres. No somos superhéroes. Amén. Somos ovejas del Señor y para sobrevivir una oveja necesita de su pastor. Una oveja no puede vivir sola sin un pastor. Una vez mi abuela volvió tarde y le dije, ¿por qué llegaste tarde? Me dice que una oveja se metió en medio de la puncha, o sea, de las ramas que tienen espinas, de los arbustos que tienen espinas. Y entonces ella se pincha en las espinas de la parte de la lana. Y después queda atrapado ahí, la lana se le enreda ahí. Y la oveja no puede salir de ahí, se queda atrapado ahí y no puede salir. Es como si el pelo de una mujer se enreda en unas espinas o en algo ahí. La oveja le sucede lo mismo. ¿Por qué? David decía, Jehová es mi pastor. Porque si David era rey, era guerrero, era militar, era estratega, era cantante, era músico, ¿por qué David no dijo, Jehová es el motivo de mi adoración? En ese salmo, Salmo 23. ¿Por qué no dijo, Jehová es mi capitán del poderoso ejército del Señor? ¿Por qué David no dijo, Jehová es mi guerrero fuerte? En el Salmo 23. David era pastor. David sabía que para que la oveja sobreviva, tiene que tener un pastor, porque las ovejas son un poco débiles, de cierta forma inútiles en comparación a los otros animales. No vemos aquí y en ninguna parte del mundo un equipo de básquetbol, de fútbol, de pelota, que tengan como mascota a una oveja. Vemos que tienen un lobo, un fox, un león, un tigre, un oso, hasta un coquín creo tienen, una pantera, un loro, pero no una oveja. En las conferencias internacionales, las conferencias grandes, que se dan muchas veces en Sudamérica, no escuchamos a motivadores o predicadores de esos eventos grandes que dicen, usted es oveja del Señor, dile que está a su lado. No, le dice, tú eres guerrero, tú puedes en el nombre del Señor, levántate, denle un aplauso. Esas son las motivaciones que dan en la conferencia. No hay ni películas que se hayan grabado con las ovejas como protagonistas principales. Porque las ovejas necesitan de un pastor. Nuestro pastor es el Señor. Donde no alcanza la vista del pastor, ni de los diáconos, ni de los ancianos, ahí está el Señor. Sí, señora. Lo que yo quiero es que la iglesia dependa de nuestro pastor, el Señor. Sí, señora. Denle un aplauso a Jesucristo, nuestro pastor. Pues la responsabilidad del pastor es bien grande. Las cargas espirituales que los hermanos tienen, los problemas que ustedes tienen, en un mundo espiritual se descarga sobre los lomos de los pastores y de los líderes. Ustedes no saben que hay noches que los pastores no pueden dormir porque tienen que estar orando y reprendiendo todas las malicias que quieran destruir al pastor y dividir la iglesia. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Amén. Las ovejas dependen del Señor. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Jesús.
Pero nuestra vida espiritual no basa solamente en ser ovejas. Los padres de familia y las mamás de familia son pastores y pastoras en su casa. Los papás son sacerdotes en el hogar, sea que tienen hijos propios o no, sea que en el hogar haya hijos o no. Todo cristiano adulto debe ser un pastor y un sacerdote en casa. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que los chiquititos, los enanos, como dicen en mi país, para los nenes que están creciendo, estos nenes y los más jóvenes tienen que ver a papi y a mami como pastores, como sacerdotes. Ellos tienen, los jóvenes dependen de los adultos. Una vez di una conferencia a más de 500 jóvenes. De los 500 jóvenes, 450 no trabajaban. Como todo joven tenía barritos, cepillas, no hablaban, decían, levanten la mano, y vamos a cantar. ¿Qué? ¿Me estabas hablando? Quitándole los audífonos. Entonces esos 450 jóvenes, ¿de quiénes dependían? De los papás. De los papás. Entonces el papá hace el papel de pastor. 5 puntos para un líder, un pastor o un padre de familia. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Allá hay una lista de aquellos que desean el obispado. Pero no solamente para los obispos, sino para los padres de familia. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que el papá de familia tiene que tener 2 mujeres o 3. Que el papá de familia nunca sea hospedador. Los requisitos para los que fueron, los que son y los que aspiran a ser líderes. El segundo requisito es de responsabilidad. Porque el taíno siempre ha sido hospedador. Los puertorriqueños siempre han ayudado. Y en la historia de la comunidad aquí en Puerto Rico, en todo este pueblo, dicen que había niños de los esclavos que trajeron los españoles que eran abandonados. O que las esclavas tenían bebés y para que no lleven ellos una esclavitud, ese bebé ellos lo daban a los nativos, a los indígenas, a los jibaritos aquí. Y los jibaritos criaban ese niño de un esclavo como si fuera propio. Hay una historia, en el fondo del cambio hay un negrito bien conocido que se estudia mucho. Que la gente adoptaba a las personas que no podían y los ayudaban. Entonces la costumbre es que el puertorriqueño siempre está cambiando en alguna familia, pero el puertorriqueño siempre ha sido hospedador, siempre ha dado la mano, siempre nos hemos ayudado. Y eso es bueno, denle palmas al Señor. Los pastores llevan a las ovejas donde hay pasto fresco y abundancia. Los padres de familia tienen que llevar a sus hijos donde que los hijos puedan tener alimento y abrigo en abundancia. Los papás nunca deben descuidar a sus hijos, ya sea que hayan tenido antes de casarse o después de casarse. Esos niños no tienen la culpa. El papá tiene que hacerse responsable o al menos ayudar en todo lo que pueda. Entonces, un requisito de un pastor es proveer pasto fresco, de un padre de familia proveer alimento, proveer protección. Cuando en Salmo 23 dice, tu vara y tu callado. O sea, había una vara y había un callado. La vara era para castigar a las ovejas, el callado era para defenderlos, protegerlos. Los pastores, como David,
no tenían miedo de enfrentarse contra un oso, un león, con tal de proteger a su rebaño. Los papás y los pastores tienen que hacer lo mismo, tienen que defender a sus hijos en medio de todo y protegerlos. Y si están portándose mal, castigarlos también, disciplinarlos. Amén. He conocido pastores allá que murieron, literalmente los sacaron de la iglesia, los mataron, porque ellos dijeron, no vamos a cerrar la iglesia, no vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de orar. Y los movimientos terroristas en ese tiempo, que esto ya pasó, ellos cerraban las iglesias y mataban a los pastores. Y ellos decían que el evangelio, la religión es el opio del pueblo, una cita textual de uno de los libros. Pero hay papás que no les interesan a sus hijos. Vemos pocos papás cuidando a sus hijos. Algunos se dan cuenta que son papás cuando llega el talonario y le asume. Tú debes más de 4 años de mantención, ahí está, tienes que pagar. Otros se dan cuenta que son papás cuando les llega una invitación para casarse. ¿Te vas a casar? Sí. Papi, ya tengo 45 años, tengo que casarme. Y dice, 45, ¿y cuándo lo cumpliste? Si mi hermano que es débil, yo también soy débil, el que diga que es fuerte, mire que no caiga, dice el Señor. Pero siempre levantándonos y no mirando el mismo hoyo, no cayendo en el mismo error, siempre madurando, siempre creciendo en el Señor. Vendar a la perniquebrada. Esto lo hacen en Israel. Esto leí en un libro de los pastores de Israel. Cuando una oveja es malcriada, se escapa de redil, el pastor siempre tiene que estar buscando. El pastor va a su casa, prepara aceite, prepara medicina, prepara tablas, prepara vendas. Y cuando se vuelve a escapar esa oveja, ya sea siguiendo una mariposa, siguiendo un pajarito por ahí, el pastor coge a la oveja, literalmente le rompe los huesos de la pierna, lo quiebra los huesos. Y después de quebrarlo, el pastor lo cura, lo venda, lo entablilla, y el pastor coge a la oveja, lo pone bajo la sombra de un árbol, mientras que las otras ovejas están comiendo pasto. El pastor le coge el mejor pasto, le da de comer la mano. Busca agua, le da a beber de la mano. En la tarde se lo carga al hombro, a la perniquebrada. Lo hace en un lugar muy especial en el corral. Lo hace dormir. Al día siguiente lo carga en los hombros, se va con las ovejas y hace lo mismo. Y en lo que otros comen, este pastor empieza a hablar a la oveja. Te he dicho que no seas malcriada. Yo te quiero, y le hace cariñitos. Mi abuela hacía así, ¿qué nombre de persona? ¡Camuchita! Y las ovejitas, Camuchita, la ovejita bebé saltaba y brincaba y saltaba.